Estamos grabando entonces y les recuerdo que las políticas de privacidad se las comentamos antes de iniciar esta grabación. Hola, buenos días a todos. Eh, Como bien dijo Valentina, mi nombre es Carlos Díaz. Ya no sé si se proyecta mi pantalla, Valentina. Sí, Ya, Sí se perfecto, ve. Sí se ve. perfecto. Ya, yo soy el abogado de Cumplimiento Chile. Ya. Cumplimiento Chile partió hace muy poco, es una biblioteca, como dijo Valentina, una biblioteca digital. Y una de las formas en las que nos hemos dado a conocer a través de las charlas. Hemos hecho muchas charlas que los quiero dejar invitados, ¿ya? Ya llevamos charlas sobre ley TEA, fibromialgia, y hemos tenido muy buena recepción. Ley Antonia, ley Gabriela, ley Dominga, y lo que nos convoca hoy es la Ley Nacional del Cáncer. Todas nuestras charlas están en YouTube, o sea, si ustedes ingresan y les gusta esta charla, ustedes ingresan y buscan por Capacción y van a estar las charlas grabadas y al final del proyecto Valentina les va a mandar el material y aparte les va a mandar el video grabado. ¿Ya? Eso es muy importante por si es que les interesa alguna ley en específico y quieren saber más sobre ella. Las preguntas, como dijo bien Valentina, va a haber un espacio al final y siempre, siempre que se genere una pregunta que no se pueda responder en clase, después yo mando la retroalimentación y mando las respuestas a través del correo. Así que eso, vamos a comenzar ya. Esta ley es sumamente importante. Lo que nos convoca hoy es la Ley Nacional del Cáncer. Como dijo Valentina, la ley 21.258. Ya, esta ley lo que vamos a abordar ahora son los principios rectores, o sea, en qué se basa esta ley, qué es el Plan Nacional del Cáncer, cómo se organizan los hospitales a través de una red oncológica, a través de guías clínicas, que vamos a seguir viendo, cuáles son los verdaderos derechos que tengo como paciente o cuáles son las protecciones que hay para las personas con cáncer, qué es la Comisión Nacional del Cáncer y cómo puede incluirse la participación de la ciudadanía. Y vamos a ver cómo se financia, porque tienen que de alguna forma financiarse el tema del Plan Nacional del Cáncer. Entonces vamos a ir viendo una ley que fue sumamente importante respecto a esta enfermedad. ¿Por qué nació la ley 21.258? Porque es una norma que es fundamental para nuestro sistema de salud chileno. Porque se empezó a dar en estadísticas que el cáncer se convirtió en una de las principales causas de muerte en nuestro país. Incluso en algunas regiones superó enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué pasaba antes de la ley? De que existían programas como el GES, como el AUGE, que daban coberturas para ciertos tipos de cáncer, pero no había una estrategia que fuera unificadora. Entonces, no había una forma que fuese general para abordar todos los tipos de cáncer. Y eso fue lo que vino a hacer la ley 21.258. ¿Qué es entonces la Ley Nacional del Cáncer? Y para que me pongan mucha atención, es un marco legal para la prevención. Esto es lo que busca: prevenir, diagnosticar, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. O sea, abarcar la protección para los pacientes desde todos los ámbitos y todas las etapas que puede tener la enfermedad. O sea, lo que la ley asegura es que no dependa de un gobierno de turno, sino que hayan estándares que sean unificados y que sean permanentes respecto a la protección de esta enfermedad. Esta ley es una de las leyes que ha tenido más actualizaciones. ¿Ya? Esta ley, estamos hablando de una ley del 2020, o sea, fue publicada el 2 de septiembre del 2020. Ya estamos hablando de que tiene buen tiempo, ¿ya? Y su origen se remonta a una presión social académica de las agrupaciones de pacientes que exigían una igualdad en el acceso a diagnóstico y tratamiento. O sea, la evidencia mostró que en regiones distintas, que no fueran Santiago, como Aysén, Magallanes, los pacientes tenían que viajar muchos kilómetros porque no eran igual los tratamientos. Y eso es algo que se sigue dando hasta el día de hoy. O sea, ha habido un avance, ya tenemos una ley que ya tiene 5 años, pero
se da que el típico dicho que dice que Santiago es Chile es muy común porque hay más avances tecnológicos en algunas partes. Entonces, lo que intentó hacer esta ley es finalmente tratar de acortar eso. ¿Por qué se dictó? Porque el cáncer ya no era un problema aislado, sino la principal causa de muerte en nuestro país, porque existían desigualdades territoriales y sociales, o sea, acceso a diagnóstico, a tratamiento, teníamos que viajar muchos kilómetros, porque los costos de la enfermedad superaban las capacidades de muchas familias, lo que obligaba a que el Estado pudiese garantizar un financiamiento que fuese estable y que fuese solidario. Entonces, No le suena que el tenemos que ver ahora, en qué principios se basa la ley. Cuando hablo de principios en temas de ley, me refiero a cuáles son las bases que hicieron constituir la Ley Nacional del Cáncer. Y uno de los bases es la equidad. Uno de los ideales es que toda persona, viva en el lugar que viva, tenga el mismo acceso a un diagnóstico y al mismo tratamiento. Y eso es algo principal. Acceso universal, independientemente si estoy en un prestador que sea público, como FONASA, o en uno privado, como una ISAPRE. Dignidad del paciente. O sea, que el trato que se preste en materia de salud sea humano, que haya una información clara, que haya un acompañamiento familiar durante todo el proceso de la enfermedad. Y prevención y promoción. O sea, el foco no está solo en tratar la enfermedad, sino también en reducir los factores de riesgo, la obesidad y los altos chequeos médicos. ¿Cómo se puede hacer esto? Con propagandas. O sea, prevención y promoción, no fumar. Fumar produce cáncer. El tema de programas como Elige Vivir Sano, que en algún momento se editaron, ya no eran del año, pero son ejemplos que podrían servir. O sea, la obesidad, qué cosas me pueden inducir a tener más riesgo de tener alguna enfermedad como cancerígena. Entonces, eso fue lo que trató de hacer. O sea, imaginemos que tenemos dos mujeres de 45 años. Una vive en Providencia y otra vive en Coyhaique. Antes de la Ley Nacional del Cáncer, la paciente de Coyhaique debía viajar a Santiago para hacerse una mamografía o esperar meses por un especialista. Con esta ley, lo que busca el Estado es que está obligado a garantizar que ambas tengan las mismas oportunidades de prevención, de diagnóstico, de tratamiento propio en el territorio. Es por eso que en ciertas ciudades, siempre que se abre un hospital, pagan mejores a los funcionarios de salud porque necesitan especialistas, porque se concentra mucha gente en ciertos hospitales. Por ejemplo, si nos vamos a la región metropolitana, el Hospital Sotero del Río. El Hospital Sotero del Río es un hospital que es uno de los únicos que tiene muchas especialidades. Y muchas veces la razón de su colapso es específicamente porque en otros hospitales, como por ejemplo el de La Pitana, o de otras partes, no tienen las mismas especialidades y son derivados al Hospital Sotero del Río. Y por eso también es que se está construyendo quizás el hospital más grande que va a haber en Latinoamérica. Entonces, esos son uno de los ejemplos y una de las bases que tiene esta ley, que intenta de que haya los mismos accesos a tratamiento en todas partes. Pero el corazón de esta ley es el Plan Nacional del Cáncer, ¿ya? Es la herramienta que convierte estos principios, el de equidad, el de universalidad y el de buen trato, convierte esto en acciones concretas. O sea, no basta que la ley exista en el papel. Nos dice el legislador que se necesita de un mecanismo práctico que oriente políticas, que haya financiamiento en los diagnósticos, tratamiento y cuidados en todo el país. Y eso es lo que es el Plan Nacional del Cáncer. Es un instrumento estratégico elaborado por el MinSal, es decir, el Ministerio de Salud, que define metas, indicadores y acciones específicas para presentar el cáncer en todas las etapas. Ya las nombré: prevención, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Después vamos a ver cuál de estas son todas de forma específica. Este plan tiene que renovarse cada 5 años.
y asegurar una continuidad. ¿Por qué? Porque las necesidades de una población van cambiando, los tipos de cánceres van cambiando. ¿Qué cáncer hay más? Estudios científicos. Entonces, el cómo abordar este plan del cáncer, este Plan Nacional del Cáncer, se tiene que ir renovando cada 5 años, dice la ley. Debe actualizarse en base a evidencia científica y ser evaluado periódicamente, y incorpora algo que hemos visto en muchas leyes, las personas que se han conectado en otras clases, que es la participación ciudadana. Todas estas leyes que tienen que ver en materia de salud, como la ley TEA, que tiene que ver con personas del trastorno espectro autista, la ley fibromialgia, tienen que constar con comisiones que participen en la elaboración de modificaciones a la ley o actualización. Porque qué mejor que las personas que viven la enfermedad comenten cómo es la enfermedad, cómo es vivir con cáncer, cómo es la familia, cómo es enfrentar el cáncer, cuáles son las necesidades que se detectan de parte de los pacientes. Bueno, ¿por qué es importante este plan? Porque antes los esfuerzos contra el cáncer eran fragmentados. Cada hospital, cada región podía tener programas distintos. Era todo era dependiendo, este hospital es malo, este hospital es bueno. ¿Ya? Sin coordinación, no había una coordinación mutua. El plan nacional lo que evita es duplicar recursos y esfuerzos. Establece un mínimo estándar de atención en todo el país. O sea, si una persona es detectada con un tumor maligno y necesita radioterapia, lo que exige la ley es que, si es que, por ejemplo, acá en Santiago se la va a tratar mediante radioterapia o quimioterapia, que ese acceso esté también en una ciudad como, por ejemplo, Copiapó. ¿Ya? Es sumamente relevante eso. Define líneas de acción estratégica, desde la prevención hasta los cuidados paliativos, y asegura que la lucha contra el cáncer se convierta en una política pública sostenida en el tiempo. Las líneas estratégicas las hemos mencionado y ahora las vamos a ver de manera como más aislada. Primero son plan de promoción y prevención. O sea, esto tiene que ser mediante campañas. O sea, lo importante que busca esta ley es prevenir también el cáncer. Y hay factores de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo. Fumar puede producir cáncer a los pulmones. Muchas personas podrán decir, bueno, a otra persona le da cáncer. Sí, lo que se intenta es que hay ciertos factores que influyen que me pueda dar cáncer. Quizás la obesidad, el alcohol, tener una vida sana. O sea, hay que tener que influenciar a eso, ¿ya? Y quizás consumir sustancias que sean, que me puedan causar daño para evitar un tipo de cáncer. Detección precoz y diagnóstico oportuno. Es sabido por todos que si las personas se hacen chequeos, si que las personas pueden detectar un cáncer de forma más oportuna, puede tener mejores resultados. Entonces, la idea acá es reducir los tiempos de espera para las mamografías, colonoscopías, papá Nicolau. Entonces, eso es muy importante y esos son temas que nos influyen a todos. Tenemos cambios que se hicieron en materia laboral, de temas de permiso. O sea, las mujeres desde los 40 años tienen la mitad de un permiso en el día para hacerse un examen de mamografía. Y los hombres sobre los 50 pueden tener el permiso de la mitad de un día para hacerse un examen a la próstata. Son cosas que han cambiado en temas laboral y han cambiado en distintos tipos de leyes. Tratamiento integral. Tiene que haber protocolos clínicos unificados. O sea, no puede ser que haya una discordancia entre distintos hospitales o centros de salud. Acceso a medicamentos de alto costo, coordinación en los niveles de atención, rehabilitación. Si una persona está saliendo del cáncer, tiene que haber un apoyo psicológico. Es un tremendo estrés para una persona que está sometido a tratamientos tan invasivos como una quimioterapia, donde puede perder el pelo, donde baja de peso, donde su cuerpo está más débil, donde hay un cansancio de una familia detrás. Entonces, el apoyo psicológico, la reinserción laboral y el acompañamiento familiar es algo que es sumamente importante. Y ya es que la persona
no hay nada que hacer y lamentablemente va a fallecer, lo que te garantiza esta ley es garantizar un final digno. Y eso es un acceso al control del dolor, ¿ya? Y acompañamiento humano. Es sumamente importante. También tiene que ver con psicólogos, tiene que ver con medicamentos para que no duela tanto, apoyo a la familia. Entonces, este plan nacional del cáncer fue un cambio que es sumamente relevante para temas del cáncer. ¿Cómo se puede ejecutar este plan? Me dirán ustedes. Cada servicio de salud regional debe implementar un plan según la realidad de su territorio. ¿Cómo se puede ejecutar? Capacitando a los funcionarios de salud, sean doctores, sean enfermeras, sean TENS, sean las personas que atienden a los pacientes, desde los secretarios, porque tiene que haber acá una capacitación tanto administrativa como en temas de salud. Se debe supervisar constantemente por el MinSal, se debe dar información al Congreso y a la ciudadanía sobre los avances de este plan y garantizar que esta ejecución no quede solo en Santiago, sino que se distribuya en las distintas regiones del país. Ese es el sentido de la ley, que no solamente se concentren en las grandes ciudades de nuestro país los tratamientos, como por ejemplo son Concepción, como por ejemplo son, no sé, Santiago, Viña del Mar, La Serena, que son ciudades que son un poco más grandes y que normalmente tienen más acceso que quizá un pueblo chico. Como les señalé anteriormente, la participación de la sociedad civil y la academia, o sea, este plan no solamente, no se construye solo desde el ministerio, universidades, sociedades médicas y fundaciones de pacientes tienen que tener un rol activo. O sea, los pacientes deben participar acá y esto puede ser entregando evidencia científica, compartiendo experiencias reales de los pacientes y la familia. O sea, la realidad de qué vive una persona con cáncer es sumamente importante para esta ley. Evaluar los resultados de las políticas públicas que se van actualizando y esto asegura que esta estrategia no sea mirada solo desde arriba, que no solamente sea derivada sobre quién dicta esta ley, o sea, desde el poder legislativo o el poder ejecutivo, sino que las personas que realmente tienen un rol activo acá son los pacientes o el servicio de salud, o también vamos a ver después cuando veamos la Comisión Nacional del Cáncer, que incluso pueden participar sociedades, porque la idea es que no se vea desde arriba, sino que se aterrice la ley para ver también lo que pasa en la realidad. Ejemplo, imaginemos que el Hospital Regional del Sur del país no cuenta con un oncólogo residente. Los pacientes deben trasladarse cientos de kilómetros a la capital regional para su tratamiento. Lo que haría el Plan Nacional del Cáncer es que va a tratar de corregir esa inequidad instalando centros oncológicos de mediana y alta complejidad en distintas zonas para evitar que la geografía determine las posibilidades de un tratamiento. Eso es lo que vamos a ver más adelante también. Existen, el Plan Nacional del Cáncer habla de centros de baja complejidad, de mediana complejidad y de alta complejidad. Y cómo eso tiene que estar todo entrelazado para poder buscar una forma de poder tener un tratamiento que sea integral. ¿Ya? Esta ley se enlaza con muchas leyes, ¿ya? Y desde ya los quiero dejar invitados para la próxima semana que vamos a hablar sobre la ley Ricarte Soto. La ley Ricarte Soto habla sobre el financiamiento de los medicamentos de alto costo, ¿ya? Pero esta ley se enlaza con muchas, o sea, nos vamos a dar cuenta a medida que estemos dando esta charla que muchas leyes se entrelazan entre sí, ¿ya? Por ejemplo, esta tiene un enlace con la ley Ricardo Soto, con las garantías explícitas en salud, la GES, que habla de cobertura obligatoria para ciertos cánceres, sobre la ley Derechos y Deberes del Paciente, que también nosotros la vamos a abordar en algún momento, que es de trato digno y derecho a la información, sobre la ley de cuidados paliativos universales. Imagínense, existe una ley de cuidados paliativos universales, que es el acceso garantizado al acceso al manejo del dolor, y esto asegura que el paciente sea protegido de distintos marcos legales. O sea, acá, ojo, quiero hacer una diferenciación, ¿ya? Porque puede haber una confusión.
La ley Ricardo Soto, por ejemplo, habla de financiamientos de medicamentos de alto costo y de enfermedades también de alto costo. La Ley Nacional del Cáncer protege cualquier tipo de cáncer y lo que hace acá es una unificación respecto al tratamiento. O sea, acá hay una inversión que es total en los centros de salud. Acá estamos hablando de una inversión de maquinaria, de escáner, de máquinas de radioterapia, estamos hablando de especialistas, estamos hablando de estudios científicos, entonces son cosas distintas. Y que por eso es que los dejo invitados para la próxima semana. ¿Qué tan importante es el Plan Nacional del Cáncer? Es la columna vertebral. Ya, o sea, es lo más importante que tiene esta ley, porque se pasa desde el papel a la acción. ¿Ya? Entonces, acá esto tiene que tener una evaluación periódica, como les dije, se va a actualizar cada 5 años, y la idea es la atención digna y oportuna e integral para todos los pacientes de nuestro país. Pero, ¿cómo se tiene que ejecutar este plan? La ley nos dice que tiene que haber una red oncológica, guías clínicas. Uno de los grandes desafíos que existía antes de la ley era la falta de coordinación. Tiene que haber una coordinación entre los distintos tipos de los tipos centros de salud que existen en nuestro país. O sea, los pacientes se vieron obligados a repetirse exámenes, a buscar soluciones por su cuenta. La Ley Nacional de Cáncer crea la red oncológica, que organiza a todos los centros de atención al país bajo un mismo estándar, asegurando continuidad y equidad en el tratamiento. Imagínense ustedes, imagínense ustedes que, por ejemplo, Paula Ocares está conectada. Imaginemos que ella se está atendiendo por alguna enfermedad de cáncer y tiene que derivarse de un hospital de nivel 1 a un hospital especializado y le pierden el expediente clínico. Que ha pasado, o sea, por algo se hizo esta ley. Entonces, ¿qué nos dice la ley? De que acá tiene que haber una coordinación entre los distintos centros de salud. Acá no puede ser de que se pierda un expediente, de que se tengan que repetir exámenes, de que algo que es tan importante como los exámenes de un paciente pueda verse vulnerado o el expediente de un paciente. Y eso, como dije recién, se va entrelazando con las distintas leyes que hemos visto. Analizamos en otra clase la ley de protección de datos. La ley de protección de datos es un pilar fundamental, sobre todo en los datos. Una de las protecciones de datos es mi ficha clínica. Entonces, esta red es un sistema de centros de atención en distintos niveles de complejidad. Por ejemplo, un nivel de baja complejidad es un CESFAM. De mediana puede ser un hospital y un hospital especializado. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Cáncer, que está al frente del Hospital San José. Tienen que estar interconectados por protocolos de derivación y contraderivación. La finalidad es que cualquier persona diagnosticada con cáncer reciba una atención integral sin importar el lugar en el que se encuentre. Bueno, ¿cómo se califican estos centros oncológicos? De alta complejidad, como hospitales especializados con cirugía oncológica, radioterapia, quimioterapia, o sea, lo más, lo más preparado posible este centro. Mediana complejidad, con centros de apoyo al diagnóstico, con terapias quizás menos invasivas, y de baja complejidad, donde hay atención primaria en salud, donde quizás pueden pasarme los medicamentos, se spam, postas, donde se pesquisa el cáncer y se deriva, o se hace un seguimiento básico. Y esta tiene que estar interrelacionado, tiene que haber una comunicación de un centro a otro centro a través de los expedientes. Eso es básicamente lo que es el Plan Nacional del Cáncer. La ley obliga que el Ministerio de Salud a dictar normas técnicas que definan cuándo y cómo derivar un paciente a otro centro, a qué centro debe enviarse según el tipo de cáncer y la complejidad del cáncer, cómo registrar a esa persona y dar seguimiento a esa derivación y evitar la duplicación de exámenes, la pérdida de información, las demoras en cáncer que puedan significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Ya? Yo conozco un caso de una persona que tenía que hacerse una operación. Me estoy saliendo un poco de la Ley Nacional del Cáncer, pero que tenía que hacerse una operación y no lo operó el Hospital San José. Y
esta persona le perdieron el expediente. Imagínense, le perdieron el expediente y le ofrecieron la operación 20 años después, cuando ya esa persona tenía diabetes, esa persona tenía enfermedades en la columna vertebral y ya no se podía hacer la operación y tuvo con licencia por mucho tiempo. Entonces, lo que busca esta ley, y ahora vuelvo a lo que está hablando, es que no se pierda información. O sea, una ficha clínica es sumamente elemental, o sea, es el historial clínico de un paciente respecto a alguna enfermedad. La atención en cáncer no puede depender de dónde vivamos, ya esto lo hemos dicho en toda la charla. Por eso se obliga a que los tratamientos se basen en guías clínicas nacionales. Ya hablamos de el Plan Nacional del Cáncer y guías clínicas nacionales, lo que estamos hablando ahora, que tiene que haber un estándar mínimo, que tienen que ser protocolos uniformes basados en evidencia científica. O sea, acá no porque al legislador le tincó de que tiene que haber un estándar mínimo para cierto tipo de cáncer, para cierto tipo de enfermedad, no. Tiene que haber un respaldo científico de por qué se está usando ese tratamiento. Se debe actualizar periódicamente, ¿ya? Debe establecer cómo tratar cada tipo de cáncer según la etapa en la que se encuentra y asegurar que dos pacientes con el mismo diagnóstico reciban igual tratamiento en cualquier parte del país. Imaginemos a dos mujeres con cáncer de mama en etapa 2 y que reciben tratamientos distintos, una en Santiago y otra en Valdivia. Esto no debería ocurrir con las guías clínicas obligatorias. El tratamiento debe ser el mismo sin importar la región. Ojo, ¿a qué me refiero con esto? Que si es que el tratamiento, el estándar diría que tiene que ser, no sé, quimioterapia en cierto tipo de intensidad por la etapa 2, que ambas tengan acceso a la quimioterapia. Obviamente, hay hartos factores que influyen entre quizás esas dos mujeres. Quizás una de las personas tiene una vida más saludable, es menor de edad, y quizás esa persona puede recibir un tratamiento más invasivo que otra. O sea, depende de cada persona, pero aquí estamos hablando a la misma, al derecho al mismo acceso. No estamos hablando de que exactamente tienen que recibir el mismo tratamiento. Así que ojo con eso, quiero hacer esa diferenciación porque es muy importante. Coordinación con el Fondo Nacional del Cáncer. La red oncológica no funciona por arte de magia, se financia. Y ese fortalece a través del Fondo Nacional del Cáncer que permite comprar el equipamiento oncológico en las regiones, capacitar a los equipos médicos locales e implementar proyectos de telemedicina para el seguimiento de los pacientes. Tiene que haber algo que financie la Ley Nacional del Cáncer. La red oncológica entonces materializa uno de los principios más importantes de la ley, que es la equidad. Estamos hablando de que haya lo mismo en distintas regiones, en Copiapó, en Vallenar. No basta con que exista un centro en Santiago, que haya que viajar miles de kilómetros para poder tener atención oncológica. Entonces, tiene que haber infraestructura adecuada en cada zona, profesionales capacitados en oncología a lo largo del país, transporte sanitario cuando sea necesario y sistemas digitales para el seguimiento clínico a distancia. Claramente, toda ley no es perfecta. Esta ley se está cada vez mejorando. La idea de esta ley es que se vaya, ya tiene 5 años esta ley, se vaya actualizando cada 5 años, como lo señala acá, y siempre se va fortaleciendo. Y esto, acá el rol que juega muy importante en la ciudadanía y las personas jurídicas. ¿Ya? Y esto es un tema súper relevante para las personas, porque yo creo que todos los que estamos conectados acá hemos tenido algún familiar o la pérdida de algún familiar que haya tenido cáncer. Entonces, es una de las mayores razones de pérdida que hay en nuestro país por enfermedades de tipo oncológicas. Pero, ¿qué derechos y protecciones tienen las personas que viven con cáncer? No solamente, no hemos dedicado solamente a la atención médica, sino que también reconoce que las personas con antecedentes oncológicos suelen ser víctimas de discriminación. O sea, una persona tenía discriminación laboral, social y financiera, porque no me querían dar un préstamo, no me querían incluir
acá en una aseguradora. Entonces se incorporaron una serie de derechos civiles, laborales y sanitarios que buscan asegurar que haber tenido cáncer no sea una condena de por vida para la persona. Y aquí nació un derecho que es importantísimo, el derecho al olvido oncológico. Esto es sumamente importante, ¿eh? ¿Qué significa que después de 5 años sin recaídas, una persona que ya estuvo con una enfermedad cancerígena y que se detuvo, porque dicen que el cáncer nunca se quita, sino que se estanca, pero no ha tenido recaídas, no está obligada a declarar su historial clínico a bancos, aseguradores, empleadores o instituciones educativas? La ley prohíbe cláusulas abusivas que encarezcan créditos, que nieguen seguros y que limiten oportunidades por haber tenido cáncer. Discriminación arbitraria. O sea, el derecho al olvido no quiere decir, acá la imagen, no quiere decir que rompas tu historial médico. No, para nada. Sino que quiere decir de que no me lo pueden pedir los organismos de aseguradora como un antecedente porque esta ley lo señala. Cuando yo he tenido cáncer no me lo puede. O sea, imaginemos que Felipe, que tuvo leucemia a los 17 años, a los 26, solicita un seguro de vida, la aseguradora se lo niega porque tuvo acceso a su diagnóstico y tuvo cáncer a los 17 años. Eso no puede pasar, ¿ya? Y es la misma lógica que ocurre, por ejemplo, en nuestro país, que las embarazadas no puedan, por ejemplo, acceder a ISAPRE. ¿Por qué? Porque están embarazadas, quizá, o para tener una mejor prestación de salud, para quizás tener el parto en alguna clínica. ¿Por qué? Porque tienes que no estar embarazada para entrar al sistema de salud. O no tienes que estar enfermo para entrar a ese sistema de salud. Entonces, eso es lo que intenta evitar esta ley respecto al cáncer, el cáncer específico. O sea, no me pueden pedir para pedir un préstamo, no sabes qué, te voy a dar el préstamo, pero te lo voy a dar prestar por menos años. No, son discriminaciones que son arbitrarias y la Ley Nacional del Cáncer intenta evitar eso. Protección laboral y modificación en el Código del Trabajo. ¿Ya? Se prohíbe despedir, excluir o limitar al trabajador por tener o haber tenido cáncer. O sea, imaginemos que una persona tuvo cáncer y lo despido apenas llega al trabajo porque me tiró la licencia. O sea, no, eso es una causal de despido injustificado. Se puede reclamar en la inspección del trabajo, se puede después iniciar una demanda por despido injustificado, incluso una tutela laboral, por vulneración a los derechos fundamentales. Ningún empleador puede exigir certificados médicos para contratar o renovar un contrato. Ojo con eso. El despido por motivo oncológico se considera discriminatorio y grave y con sanciones. Imaginemos que María vuelve a su empleo tras meses de quimioterapia y su jefe le baja el sueldo, la traslada a funciones menores sin justificación. Esto puede ser considerado como acoso laboral. O sea, por eso les digo, acá tenemos distintos tipos de mecanismos, desde un despido injustificado, ¿ya? Y si es que la causal se invocó y se sabe que es por cáncer, o tenemos un acoso laboral. Derechamente entramos a la ley Karim. Por eso digo que se van entrelazando todas las leyes que hemos aprendido. Acoso laboral, trato discriminatorio, artículo 2 del Código del Trabajo. Nadie podrá recibir discriminaciones de tipo arbitrario por color, por enfermedad, por sexo, por raza, por perspectiva de género. Entonces, acá tenemos algo que es sumamente relevante. O sea, no existen discriminaciones y la gente puede alegar. Y en materia laboral hemos visto que los permisos que les nombré recién para hacerse exámenes a cierta edad, entonces ha habido una protección constante respecto a los derechos y tanto civiles como laborales de las personas. Derecho a un diagnóstico oportuno y confirmado. La ley reconoce que uno de los mayores problemas es la demora y la incertidumbre de los diagnósticos. Si me están haciendo un examen para el cáncer, no puedo enterarme de esto a los 3 meses o a los 4 meses. Tiene que haber una periodicidad y una rapidez para yo enterarme acá de un diagnóstico que sea oportuno y que la confirmación diagnóstica del cáncer sea clara y oportuna, que las explicaciones sean comprensibles del equipo médico. O sea, el médico tiene que darse el tiempo para explicarte de una forma adecuada y con un lenguaje que sea claro y comprensible para el paciente.
derecho a solicitar una segunda opinión. Es sumamente comprensible que si yo tengo cáncer, quiera pedir una segunda opinión sobre el diagnóstico, porque es una enfermedad tan grave que obviamente voy a querer tener la certeza de que si lo que me está diciendo un médico es cierto o no. Y esto busca evitar diagnósticos erróneos o tardíos que complican los tratamientos. O sea, hay una efectividad distinta si yo diagnostico un cáncer de forma oportuna que si lo dejo avanzar y después se vuelve tardío el diagnóstico. Protección frente a la discriminación sistemática. El cáncer no solo afecta a la salud, sino que impacta en todo tipo de cosas. Ya lo vimos. Económico, social, familiar, la ley prohíbe. Negación de créditos bancarios, sin fundamento. Rechazo a procesos de acceso académico o laboral. ¿Ya? O sea, no me pueden preguntar en el momento de buscar un trabajo, ¿usted está enfermo de cáncer? No, está prohibido con la ley. Artículo 2 del Código del Trabajo. Exposición pública del estado de salud sin consentimiento del paciente. O sea, la persona se enfermó de cáncer, está en un trabajo o está en una institución de salud y todo el mundo se entera de que la persona tiene la enfermedad. Eso va en contra de la ley de protección de datos y va en contra de los derechos de una persona que está haciendo tratamiento oncológico. No se tiene que ventilar mi información sin mi consentimiento. En resumen, el diagnóstico no puede ser un estigma que limite la vida futura de una persona. Ya es bastante dolor, ya es bastante carga que una persona que tenga cáncer tenga que lidiar con la enfermedad, con la familia, con eso, para que aparte lidiar con un tipo de discriminación por parte de las personas del aspecto académico o desde el aspecto laboral. Para esto también, todo lo que hemos hablado, se forma algo que se llama la Comisión Nacional del Cáncer y Participación Ciudadana. La Ley Nacional del Cáncer no se queda solo en el Ministerio de Salud, sino que crea una Comisión Nacional del Cáncer que que funcione como un órgano asesor, que asesora al MinSal, que reúne a expertos, que reúne a pacientes, que reúne a autoridades, y la idea es generar políticas públicas y que no se diseñen de manera aislada, no solamente que se diseñen desde el aspecto del Ministerio de Salud, sino con una mirada colectiva que sea interdisciplinaria y con participación de los pacientes con cáncer. ¿Qué es esta comisión? Es un órgano asesor, es externo. Estamos hablando de un ente externo, eso quiero que quede claro, que tiene como objetivo acompañar, orientar y evaluar las estrategias nacionales contra el cáncer. Aporta una visión técnica, puede ser una visión científica y académica, y ciudadana en la toma de decisiones. Esta toma de decisiones que se va actualizando cada 5, el Plan Nacional del Cáncer, que dijimos que es la columna vertebral, tiene que contar con un apoyo y en este caso por eso se creó la Comisión Nacional del Cáncer. Garantiza que la política no se limita a la teoría, sino que esté en sintonía con la realidad de los pacientes. ¿Quiénes la componen? Pueden ser representantes del Ministerio de Salud, delegados del Servicio de Salud y hospitales públicos, académicos de universidades con experiencia en oncología, sociedades médicas y científicas, fundaciones y organizaciones de pacientes. Se me ocurre, por ejemplo, ahora Cecilia Boloco, que creó una fundación por el cáncer que tuvo su hijo, ¿ya? Expertos en bioética y salud pública. Este diseño evita que haya una visión centralista y asegura que las políticas que le incorporen tanto la evidencia científica como la experiencia vivida por los pacientes. O sea, aquí hay un aporte desde distintas áreas, desde el área científica, desde personas que componen la red de salud, desde fundaciones. Entonces es sumamente relevante la participación de esta comisión. Sus funciones son asesorar al MinSal en el Plan Nacional del Cáncer, evaluar el cumplimiento de metas sanitarias, proponer prioridades de inversión en infraestructura, equipamiento, recursos humanos, recomendar guías clínicas y protocolos. Recordemos que la guía clínica es el estándar que siguen los distintos hospitales en las distintas regiones, y promover la participación ciudadana que sea informada y activa. Ya, entonces, y aquí hablamos también de, que lo hemos remarcado mucho, la importancia de que participen las familias.
¿ya? Las fundaciones de pacientes tienen derecho a ser parte. Se puede realizar consultas ciudadanas sobre políticas del cáncer, cómo una familia se puede sentir más protegida. La experiencia de quienes viven la enfermedad es considerada como la evidencia más valiosa para evaluar resultados, ¿ya? Este tratamiento funcionó estadísticamente. ¿Cómo personas con este tratamiento tuvieron mejores resultados? Es todo un tema estratégico esto, ¿ya? Y por eso es tan importante la implementación de esta ley. Imaginemos que la Fundación Vivir con Cáncer presenta a la Comisión un informe sobre las largas esperas en radioterapia en regiones extremas, que no hay una prioridad por temas oncológicos. Entonces, la Comisión, ¿qué va a hacer? Va a incorporar esa información y va a recomendar al MinSal reforzar los centros de mediana complejidad en esas zonas. Este diagnóstico convierte a la sociedad civil en un actor con influencia real en las decisiones. O sea, acá, en este ejemplo, la fundación está diciendo una realidad país y está dándole un consejo y una solución que podría funcionar acá para poder aliviar, en este caso, las esperas largas a personas con tratamientos oncológicos. Para la comisión no sea un organismo simbólico, la ley establece que tiene que haber, porque puede ser de que haya algo que sea desde un aspecto como pantallas, ¿no? O sea, en un lenguaje vulgar, sino que aquí necesitamos que haya reuniones periódicas con un quórum obligatorio, actas públicas disponibles en línea de esas reuniones, declaración de los intereses de sus miembros para evitar conflictos, o sea, que no hay un interés económico, publicación de reportes año a año de los avances y de los desafíos que tenga la Comisión Nacional del Cáncer. Y estas medidas refuerzan transparencia y permiten que haya una fiscalización ciudadana para que la ley funcione. Básicamente es para que se vea que hay un avance respecto a este tipo de áreas. La comisión no trabaja sola, la comisión trabaja con distintos tipos de organismos del Estado, con el Ministerio de Educación para incluir programas de prevención en zonas escolares, con el Ministerio de Hacienda para que haya recursos en esta ley para los presupuestos, con universidades y centros de investigación para validar científicamente los protocolos, las guías clínicas, y con los municipios para hacer campañas en las comunas, o sea, que haya un apoyo local. Aquí todas las redes se entrelazan y eso quiero que la gente lo considere. Fondo Nacional del Cáncer. ¿Cómo financio esto? Que se escucha muy lindo en la teoría, pero se tiene que financiar de alguna parte. Una ley de tal magnitud no tendría un impacto real sin un financiamiento que fuese estable, ¿ya? Entonces, antes se tenía con montos limitados, o sea, la ley 21.258 crea un Fondo Nacional del Cáncer que garantiza recursos permanentes y transparentes para para enfrentar esta enfermedad. ¿Qué es el Fondo Nacional del Cáncer? Es un fondo público que lo administra el Ministerio de Salud, destinado a financiar programas, proyectos e investigaciones relacionadas con el cáncer. Se orienta a la prevención, lo que hemos dicho, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. No es un fondo simbólico, tiene atribuciones reales y criterios claros de asignación. Se ejecuta principalmente a través de concursos públicos, fomentando la transparencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un hospital que tiene que hacer una investigación o tiene grandes avances o quiere implementar una medida en su hospital, tiene que hacer un concurso público para obtener esos fondos y quizás para o poder obtener mayores fondos respecto a algo. Entonces, es sumamente importante las licitaciones. ¿Qué organismos pueden financiar el fondo? Compra de equipamiento clínico para centros de hospitales y centros oncológicos, que es sumamente importante. Capacitación de profesionales en oncología y cuidados paliativos. Tratamiento del dolor. O sea, es sumamente importante en enfermedades de este tipo. Este fondo financia investigación científica, tanto clínica como social, campañas de prevención contra el cáncer, fortalecimiento de redes de atención en zonas de mayor carga oncológica, porque puede haber un estudio donde diga, por ejemplo, que en cierta región
por ejemplo, no sé, porque en Talca hay más personas con cáncer. Eso es un tema estadístico, tienen que haber estudios, proyectos de cooperación internacional y transferencia tecnológica. Imaginemos que el Hospital de Coyhaique presenta un proyecto para adquirir un mamógrafo y capacitar a su equipo médico. El Fondo Nacional del Cáncer puede financiarlo total o parcialmente, priorizando la equidad territorial. O sea, también la forma en la que se asigna estos tipos de fondos es a lo interesante del proyecto, a que realmente hay un tema de que falta esa tecnología en distintas regiones. Por tanto, como uno de los principios rectores de esta ley es la equidad, quiere decir que tiene que haber quizás priorizarse esa persona para ganar ese fondo para ese proyecto porque no existe la tecnología suficiente en cierto hospital de cierta parte. ¿De dónde provienen los recursos y los fondos? Aportes fiscales, presupuesto nacional, ¿ya? Ese es el principal benefactor, pero también pueden haber donaciones de personas naturales o personas jurídicas. Pueden haber convenios de cooperación internacional en la lucha contra el cáncer. Puede haber aportes de colaboración público-privada. Y para esto es sumamente importante el tema de los concursos públicos y la asignación de los recursos. O sea, se realizan concursos semestrales donde hospitales, universidades, municipios y ONG postulan a los proyectos. Un comité de expertos evalúa cada iniciativa según el impacto, la factibilidad y la equidad territorial. Los principios, básicamente, y existe la posibilidad de financiamiento directo a proyectos que sean más urgentes, como la adquisición de medicamentos de alto costo. También, una de las claves de esta ley es que hay incentivos tributarios para la empresa. O sea, uno de los elementos más innovadores que trajo esta ley es que las donaciones al fondo tienen beneficios tributarios. O sea, se paga menos impuestos. Una empresa que pueda donar a la Ley Nacional del Cáncer puede, por el tema de la ley de donaciones, rebajar impuestos. Y eso beneficia, hay un doble beneficio para los empresarios y hay un beneficio para el Fondo Nacional del Cáncer, que va a tener más recursos económicos para poder hacer proyectos. Empresas o personas pueden descontar lo donado de la carga impositiva. Esto fomenta filantropía en la salud pública y la responsabilidad social empresarial. Uno de los proyectos que tenemos en cumplimiento en Chile, uno de nuestros manuales para empresas, es la RSE, la responsabilidad social empresarial. Cuando se habla de responsabilidad social empresarial, hablamos de distintos tipos de cosas para nuestros trabajadores, desde un ámbito intrínseco y desde el ámbito extrínseco hablamos de responsabilidad social empresarial cuando se ayuda al tema de construir plazas que ayuden al medio ambiente, el tema del reciclaje, el tema de aportar por ejemplo, a la Ley Nacional del Cáncer. Cuando una empresa, porque sé que hay muchas personas que están conectadas acá, vienen de empresa, cuando una empresa aporta, ayuda a otros, ayuda a que la sociedad esté mejor, es una empresa que es socialmente responsable. Y a eso es lo que aspiran normalmente las empresas y pueden obtener una mejor reputación una mejor reputación como empresa y una mejor conformidad con los propios trabajadores. Entonces, esta ley incentiva el tema el tema de los impuestos, pero no solamente para rebajar impuestos, sino que también para que haya una empresa que sea responsable socialmente, ¿ya? No solamente para un fin económico. Descentralización de los recursos. Aunque el fondo es nacional, la ley permite transferir recursos directamente a regiones cuando hay una alta incidencia del cáncer en un territorio, o sea, por investigaciones, por estadísticas, se identifican brechas específicas de infraestructura y personal, se presentan proyectos con pertinencia territorial, y esto corrige la histórica centralización en Santiago y fortalece la región extrema. Se trata de quitar con la frase Santiago es Chile. Entonces, imaginemos que la Universidad de Antofagasta, junto con el Servicio de Salud Local, postula un proyecto para desarrollar una plataforma digital de seguimiento del paciente oncológico.
El fondo aprueba las iniciativas por su impacto regional y por la innovación que hay en tecnología. Ya se presentó un proyecto que es novedoso para la región. Transparencia y rendición de cuentas. Para evitar el mal uso de los recursos del Fondo Nacional, tiene que haber una publicación obligatoria de los proyectos financiados. Tiene que haber auditoría y controles financieros, indicadores del impacto para evaluar los resultados, si funcionó o no, si se invirtió en lo que se pasó el dinero, y de esta forma la ciudadanía puede fiscalizar cómo se invierten los recursos respecto a esta enfermedad. Entonces, ya para finalizar esta charla, que se extendió harto, porque es bastante profunda esta ley, la Ley Nacional del Cáncer convierte la lucha contra esta enfermedad en una política de Estado integral, y es permanente, que se enlaza con distintas leyes como la que vimos, ley de Castresota, ley de cuidados paliativos universales, hablamos de ley sobre los derechos de los pacientes, y asegura prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos con equidad territorial. Eso es uno de los principios, resguardando los derechos y la participación de los pacientes y de las familias de los pacientes. ¿Con qué? ¿Qué cosas vimos y aprendimos en esta clase? Aprendimos que era el Plan Nacional del Cáncer. ¿Qué es la red oncológica? La comisión, el ente externo que ayuda al Ministerio de Salud. ¿Qué es, cómo se financia esto? ¿Para qué? Para que el cáncer deje de ser un problema aislado y pase a ser una responsabilidad compartida con el Estado, con la sociedad y con los entes privados. Que exista un cambio de paradigma que pone en el centro la dignidad y la vida de las personas. Básicamente, esto fue la Ley Nacional del Cáncer. Muchas gracias. Quedo atento a las preguntas y los dejo invitados para la próxima semana a la Ley Ricardo Soto. Valentina, no sé si caí. Sí, gracias Carlos. Hay una pregunta bastante interesante en el chat, la voy a leer. ¿Cómo funciona el derecho a no tener que informar a empleadores cuando las funciones que está ejerciendo la persona pueden verse afectadas por esta enfermedad? Soy parte de recursos humanos en una empresa y me lo pregunto por si, por ejemplo, puede que un chofer tenga esta enfermedad, lo cual puede representar un riesgo si es que está en estado avanzado. De parte de prevención de riesgos, ¿puede el IRL, Información de Riesgos Laborales, preguntar sobre cáncer? Es que el derecho al olvido, que lo señalé aquí, habla cuando la persona no ha tenido recaídas por 5 años. O sea, en la pregunta que me está haciendo la persona de recursos humanos, la persona está enferma. Entonces, obviamente, si la persona está enferma, le puedo preguntar para fiscalizar, pero acá habla de discriminaciones a acceso al trabajo, a préstamos. Entonces, perfectamente la empresa podría preguntar respecto a cómo va la enfermedad. Aquí está. Dice, el derecho al olvido oncológico, que después de 5 años sin recaídas, una persona no está obligada a declarar su historial. Pero acá tenemos una persona con etapa avanzada. Tenemos una persona que está con cáncer, que probablemente va a tirar licencia, va a tener que tener un tratamiento oncológico. Entonces, esa persona sí tiene que informarte, porque obviamente la licencia, porque el derecho al olvido aplica cuando yo estoy sano, para que no haya una discriminación a accesos laborales, a universidades, a préstamos, a seguro, etcétera. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario. Para confirmar, el hecho de preguntar no representa un problema o una invasión a la privacidad de la persona si es que de parte de las jefaturas o recursos humanos no hay una certeza. Claro, podría preguntar, pero siempre de forma aislada y no difundiendo información, porque obviamente se entiende de que acá se entiende de que existe el derecho a la privacidad. O sea, puede ser que una persona tenga cáncer y me va a empezar a tirar licencia, ¿ya? Y obviamente yo no puedo despedir a una persona con una licencia médica en virtud del artículo necesidad de la empresa, por ejemplo. El despido está prohibido por ley expresa, artículo 161 del Código de Trabajo. Pero siempre, recursos humanos, recuerden de que esto siempre lo digo en mis clases de legislación laboral, ustedes son un enlace entre las empresas y los trabajadores. Entonces, la información, el resguardo de esa información privilegiada
de que no se difunda quizás a los otros trabajadores es sumamente relevante, ¿ya? Entonces, podrían preguntarle, pero obviamente si no te quieren decir, no te van a decir. Acá, en preguntar no había una violación a la ley. Si esa es la pregunta, no había una violación a la ley, pero obviamente en algún momento, si esa persona está enferma, van a enterarse de que tiene la enfermedad. ¿Ya? Y recuerden siempre, si es que hay más personas de recursos humanos, que si una empresa de recursos humanos funciona bien y tiene este trato de enlace con la empresa, muchas veces se hacen innecesarios los sindicatos. Porque entre mejor funcione, muchas veces no es necesaria la creación de un sindicato. Entonces, eso. No sé si es que hay otra pregunta. Sí. También mencionan que ahora el IRL hace mención si hay un diagnóstico como el cáncer. Eh, lo confirma acá Jenny. Perfecto. Sí. ¿Cómo está esa pregunta? Acerca del IRL, que es la encuesta de riesgos, si es que se puede ¿Ya? preguntar, si es que se puede preguntar si hay alguna enfermedad, y Jenny acá nos coloca en el chat un recuadro donde sí se incluyen enfermedades como epilepsia, hipertensión, y abajo está el tratamiento para el cáncer, en el último Hola ítem. chicos, Perfecto. Sí, hola. hola, sí, Hola, buenos días. buenos días Carlos. Sí, mira, solamente quería argumentar, efectivamente ahora el nuevo formato de IRL, que es la información de riesgos laborales, hace mención de los diagnósticos que contenga algún trabajador, ¿ya? Y eso ¿Ya? no es ilegal, no va bajo la vulneración de derechos, sino que lo exige el Seremi de Salud. Para nosotros como empleador o parte de recursos humanos tengamos información clara del trabajador. Perfecto. Mira, eso a mí me gusta mucho siempre. Y en las charlas y la participación, por ejemplo, esa información que me acaba de dar Jenny, ¿se llama Jenny? Sí, soy gestora de Ya, inclusión y sí, trabajo como ya. líder de recursos humanos. Ya, por ejemplo, Jenny, acá nos dicen, por ejemplo, la pregunta de recién, que tenía que ver con el derecho al lío, yo por temas de lógica, yo no me dedico a recursos humanos, yo dije que no debería haber problema en preguntar. Bueno, acá Jenny, que trabaja en el tema de recursos humanos, nos verifica que en la encuesta que pueden hacer ellos sobre ciertas enfermedades, se puede preguntar al trabajador perfectamente sobre distintos tipos de enfermedades, y habló de epilepsia, habló de cáncer y otros tipos de enfermedades, y compartió una tabla. Entonces a mí me parece excelente esta instancia para que se genere esta parte de diálogo, sobre todo en las charlas, no sé cuánta gente se conectó al final, 19, en temas que son de salud, que son muy relevantes. O sea, yo creo que todos acá tuvimos o tenemos un conocido que haya padecido de cáncer y sabemos lo doloroso que puede ser o las desigualdades que pueden haber en distintos tipos de regiones. Entonces, no sé si hay más preguntas o quieren hacer algún comentario. Hola, primero agradecer yo de las preguntas. Ahí gracias también Carlos y la organización. Y preguntar más que nada en específico esta exigencia del Seremi de Salud. Si es que lo puedo leer en alguna parte, Jenny, o si me puedes dar la información más que nada para tener la información a mano en este caso hipotético. Si no, no hay problema, lo puedo investigar, pero ahí para que tengamos la información disponible. Ya. Ok. Matías, yo no Ahí tengo está Jenny. problema, voy a dejar mi correíto para que los que tengan dudas o consultas me puedan preguntar. Tengo harto material, así que no hay inconveniente ahí. Muchas Para gracias, no Ya, Jenny. alargarme Podrías la charla. dejarlo en el chat. Sí, Sí, Ya, perfecto. sí. muchas gracias. perfecto. Muchas gracias. Entonces, no hay más preguntas, ¿cierto, Valentina? No, vamos a ir cerrando. En primera instancia, agradecerles por su conexión, su participación y el interés en seguir mejorando la calidad de los trabajadores en el caso del área de recursos humanos. Y que la invitación está en seguir formándonos. La siguiente charla, como les mencionaba Carlos,
va a ser sobre la ley Ricarte-Soto, así que también les vamos a estar haciendo llegar la invitación para que se puedan inscribir. Ahí Jenny nos dejó su correo en el chat, porque es muy valiosa también la información que nos compartió. Y durante la tarde también les vamos a estar haciendo llegar el enlace de esta grabación de la clase por si necesitan compartirlo con alguien o volver a revisarla, así como también el material de apoyo. Así que muchas gracias nuevamente desde Cumplimiento Chile, invitados por supuesto a que nos conozcan. Hardy, sí, vamos a enviar el enlace con el video. Perfecto, sí, Hardy se conecta todas las semanas casi a las Sí, clases, así es que fiel no te preocupes. participante. Es fiel participante, así que muchas gracias a todos. Como les dijo Valentina, nos vemos a las personas que quieran conectarse a la próxima charla. Y estamos haciendo charlas todas las semanas. Y síganos en YouTube, ¿ya? Porque están todas las clases en YouTube, en Capa Acción, ¿ya? Así que puede Valentina escribirle en el chat, que yo no me manejo muy bien con la red, entonces Sí. en Capa Acción. Así que eso, muchas gracias por escucharme. Gracias, Bien. Hardy. Vale, Gracias. gracias.